Si has llegado a este vídeo es porque estás considerando instalar un sistema Linux por primera vez. Ya sea porque te atrae la filosofía del software libre, porque quieres más control sobre tu sistema o simplemente porque tienes curiosidad, en este vídeo te voy a explicar los pasos que tienes que seguir para iniciarte en este mundo, aunque de una forma poco usual. Si eres alguien perezoso y poco curioso, mejor vete ya del vídeo porque no te lo voy a dar todo hecho. En realidad, en este vídeo no voy a dar ninguna explicación técnica. Más bien, te voy a dar la información necesaria para que tú mismo seas capaz de encontrar los recursos que necesitas y de resolver tus propias dudas. Esta es una de las habilidades más importantes en Linux y en la vida, y ya que vas a empezar a usar este sistema, mejor hacerlo poniéndolo en práctica. Te voy a dar la terminología y algunos conceptos básicos que necesitas para iniciarte. En otras palabras, te voy a dar un mapa y a ubicarte en él, pero encontrar el camino va a ser cosa tuya. Estás viendo Linux Chat, código libre en la lengua cervantina. Te recuerdo que este vídeo está bajo una licencia Creative Commons. Puedes encontrar el guión íntegro en mi página web linuxchat.xyz. Lo primero que debes saber es que Linux no es un sistema operativo en sí mismo, sino un kernel. El kernel es el núcleo del sistema operativo, la parte que interactúa directamente con el hardware y gestiona los recursos del sistema. Alrededor del kernel, que es el programa fundamental, se añaden otras aplicaciones encargadas de proporcionar al resto de programas de tu ordenador acceso a los recursos físicos de tu máquina. Este conjunto de programas es lo que se conoce como el sistema operativo. Por tanto, alrededor del kernel Linux podemos tener muchos sistemas operativos, cada uno con su propia naturaleza. Es decir, que hablar de que nos hemos pasado a Linux o de que usamos Linux realmente no es muy informativo. Es como si, para hablar de tu coche, les dijeras a tus amigos el motor que tiene. Ellos te mirarían extrañados y te preguntarían por el modelo del coche, ya que el motor no les dice gran cosa. Alrededor del kernel Linux, diferentes comunidades han construido sistemas operativos completos, conocidos como distribuciones o distros. Algunas de las distros más populares incluyen Ubuntu, Fedora, Debian, Arch Linux y Gentoo, pero hay muchas más, cada una con sus propias características y enfoques. Eso sí, la base de todas ellas la constituye el kernel Linux, con un conjunto de herramientas fundamentales del proyecto GNU. Por esta razón, veréis que la comunidad se refiere a ellas como sistemas GNU/Linux. De hecho, el proyecto GNU, pronunciado también GNU o GNU en inglés, es muy anterior a Linux. Fundado por Richard M. Stallman, en GNU fueron pioneros en la elaboración y difusión del software libre y en el desarrollo de un sistema operativo libre basado en Unix. Podríamos decir, a grandes rasgos, que en los años 90 a este proyecto solo le faltaba el kernel para funcionar, y que la popularidad de Linux hizo que se acabaran juntando para formar los sistemas GNU Linux, aunque sigan siendo, en realidad, proyectos separados. Entonces, si hay tantos sistemas GNU Linux, ¿por cuál empezar? Para elegir una distribución es importante considerar tus necesidades y tu nivel de experiencia. Si eres completamente nuevo en el mundo de Linux, te recomendaría empezar con una distro amigable para principiantes, como Linux Mint, aunque también puedes considerar Ubuntu, Pop! OS o Kubuntu. Dichas distribuciones tienen comunidades grandes y activas, lo que significa que es fácil encontrar ayuda y recursos en línea. Además, ofrecen instaladores gráficos fáciles de usar y vienen con una selección de software preinstalado que te permitirá empezar a trabajar de inmediato. Se suele decir que estas distribuciones funcionan out of the box, es decir, que cuando acabas la instalación estás listo para ponerte a utilizarlas. Además, tanto su instalador como su escritorio son muy intuitivos y no tendrás ningún problema en adaptarte a ellos si vienes de Windows o macOS, te lo garantizo. Una vez que hayas elegido una distribución, el siguiente paso es descargar la imagen ISO del sistema operativo desde su sitio web oficial. Asegúrate de descargar la versión adecuada para tu arquitectura de hardware, por ejemplo, 64 bits si tu computadora es relativamente moderna. Una vez que tengas la imagen ISO, necesitarás crear un medio de instalación. La forma más común de hacerlo es utilizando una memoria USB. Puedes usar una herramienta como Rufus en Windows, Etcher en Mac o Linux, o el propio Startup Disk Creator de Ubuntu si ya estás en otro sistema Linux. Estas herramientas te permiten grabar la imagen ISO en la memoria USB y hacerla arrancable.
En este punto tienes que pensar en el medio de instalación como una suerte de mini instalación del sistema operativo. El siguiente paso será forzar a tu máquina a arrancar este mini sistema operativo que hay en la memoria USB para proceder a la instalación del sistema operativo de verdad en tu disco duro. Pero antes tienes que preparar tu computadora para la operación. Te recomiendo hacer una copia de seguridad de todos tus datos importantes, ya que el proceso de instalación casi siempre implicará formatear tu disco duro, lo que borrará todos los datos en él. Además, asegúrate de tener acceso a una conexión a internet durante la instalación, preferiblemente con cable, ya que muchas distribuciones descargan paquetes adicionales y actualizaciones durante este proceso. Si usas un portátil, manténlo enchufado a la corriente y 100% cargado. Un apagón en un mal momento te puede traer muchos problemas. Por cierto, si te gusta este contenido, puedes unirte a mi Patreon para acceder a mucho más. Tienes la opción de unirte de forma totalmente gratuita o de contribuir económicamente a mi labor. Continuemos. Para comenzar la instalación, inserta la memoria USB en tu computadora y arranca desde ella. Esto puede implicar cambiar el orden de arranque en la BIOS o UEFI de tu computadora. Generalmente esto se hace presionando una tecla específica durante el arranque, como F2, F10, F12 o escape, dependiendo del fabricante de tu ordenador. Una vez que hayas arrancado desde la memoria USB, deberías ver un menú de inicio que normalmente te permite seleccionar Probar o instalar el sistema operativo. Te recomiendo probar el sistema primero, si tu distribución lo permite, es decir, usar el mini sistema operativo que hay en el USB un rato para acostumbrarte a él. Así tienes la oportunidad de explorar el entorno y asegurarte que todo tu hardware funcione correctamente sin hacer cambios en el disco duro de tu máquina. Si todo parece estar en orden, puedes proceder con la instalación. El instalador te guiará a través de varios pasos, incluyendo la selección de tu zona horaria, la configuración de tu teclado y la creación de una cuenta de usuario. Uno de los pasos más importantes durante la instalación es el particionado de tu disco duro. Si no estás familiarizado con las particiones, puede parecer intimidante, pero no te preocupes. La mayoría de los instaladores modernos ofrecen una opción de instalación automática que hará el trabajo por ti, configurando las particiones de manera óptima. Sin embargo, si prefieres tener más control, puedes optar por el particionado manual. En general, necesitarás al menos 3 particiones, una para la raíz del sistema, una para tu área de intercambio, llamada swap, y una para tus archivos personales, que suele ser el /home. La partición raíz contiene el sistema operativo y el software instalado. La partición swap actúa como memoria virtual, que se usa, por ejemplo, cuando hibernas el ordenador, y la partición /home almacena tus documentos y configuraciones personales. Una vez que hayas configurado las particiones, el instalador copiará los archivos del sistema operativo a tu disco duro y realizará la configuración inicial. Esto puede tardar unos minutos, así que ten paciencia. Una vez completado, se te pedirá que reinicies tu computadora y retires la memoria USB. Al reiniciar, debería ser recibido por la pantalla de inicio de sesión de tu nuevo sistema Linux. ¡Felicidades! Ahora ya has instalado Linux. Ahora es el momento de empezar a familiarizarte con tu nuevo entorno. Una de las primeras cosas que querrás hacer es actualizar tu sistema para asegurarte de que tienes los últimos parches de seguridad instalados. Y listo, ya eres un orgulloso usuario de Linux. Aunque lo más normal es que tu distribución no tenga servicio técnico, la comunidad de GNU Linux es muy activa en Internet. Si tienes dudas o dificultades, te recomiendo que busques por la red, especialmente en el foro de tu distribución, ya que es casi seguro que alguien ha tenido el mismo problema antes que tú. A medida que te vayas acostumbrando a tu nuevo escritorio y te sientas más cómodo, te recomiendo que no te quedes en tu zona de confort y que intentes explorar nuevos programas y herramientas. Lo bonito de Linux es que es un mundo sin fin, en el que uno siempre está aprendiendo por muy experimentado que sea. Y eso sería todo. Si te ha gustado el vídeo, puedes contribuir a que llegue más gente dando like y comentando cualquier cosa. A todos los miembros de Patreon, muchas gracias por hacer posible este contenido, y a ti, espectador, muchas gracias por tu tiempo.